El día que mi yerno Javier Ledesma murió vestí de luto con una precisión militar. No porque lo amara, Dios sabe que nunca lo hice, sino porque el control es mi única forma de devoción. Yo soy Elena Vargas, tengo 50 años y mi reputación como abogada de familia en Madrid es tan impecable como el brillo de mis zapatos de tacón de aguja en charol negro. Eran mi armadura, 6 centímetros de autoridad pura que golpeaban el suelo con un clac resonante muy distinto al suave caminar que mi hija, Sofía, siempre prefirió. Javier, mi yerno, un arquitecto famoso y bohemio con un talento oscuro para el piano, había muerto solo, dejando tras de sí un caos de bienes y, lo que era peor, secretos. Él era el caos que mi Sofía intentó ordenar, y ahora yo debía limpiar su desorden final. La lectura del testamento se celebró en el ático de Javier, en el corazón del barrio de Salamanca. El aire olía a caoba, a brandy añejo y a la fría indiferencia del dinero. Yo llevaba un traje de falda y chaqueta en seda salvaje de color antracita. La falda, rígida y recta, apenas rozaba mis rodillas y las medias, finas como el humo, acentuaban la línea tensa de mis gemelos al caminar. Cada paso era una declaración de disciplina. Frente a mí estaba el notario don Emilio y el único otro invitado, Ricardo Mendoza, el socio más cercano de Javier. Ricardo era un hombre de unos 40 años, con una barba recortada con esmero y una mirada intensa y penetrante. Era músico y aparentemente el único que entendía las excentricidades de Javier. Su presencia allí me irritaba, era un elemento desordenado. El notario leyó la voluntad de Javier. La mayoría de los activos pasarían a su única hija y mi nieta, Clara. Todo iba según lo esperado, hasta que don Emilio se aclaró la garganta, ajustándose las gafas. Y finalmente el estudio de sonido, el santuario, así como todos los manuscritos inéditos de Javier, se dejarán en fideicomiso a la persona que pueda descifrar o completar el compás prohibido. Me quedé helada. ¿El compás prohibido? Era una frase de ópera barata, indigna de un hombre que había diseñado media costa de España. ¿Podría explicar eso, don Emilio? Mi voz era un cuchillo afilado, sin inflexiones. El notario se encogió de hombros. Es una cláusula, señora Vargas. Muy vaga. Parece ser un término musical. El señor Mendoza. Se giró hacia Ricardo, que no había dejado de observarme con una expresión indescifrable. Ricardo asintió lentamente. Javier tenía una obsesión con el ritmo. No solo la armonía, sino la percusión pura. El taconeo en el flamenco, el golpe seco y rítmico. Él decía que el alma estaba en el sonido de la suela contra la madera, no en la nota. Creía que la pureza se lograba cuando la danza y la música eran uno, sin adornos. Al escuchar la palabra taconeo, el fuerte golpe del talón flamenco, un escalofrío me recorrió la espalda, ajeno al aire acondicionado del ático. Me recordó la rigidez de mis propios tacones, pero con una violencia sensual que yo nunca me permitiría. Usted debe saber más, señora Vargas, continuó Ricardo, mirándome directamente. Sus ojos tenían la profundidad del vino tinto. Usted y él compartían un gusto por la disciplina. Su comentario fue descarado y me golpeó donde más me dolía, en mi fachada de control. Él insinuaba que conocía mi secreto, mi pequeña desviación personal, mi gusto por la perfección impuesta. Yo solo compartía una hija con él, respondí con frialdad. Y la disciplina es necesaria para la supervivencia. Si ese compás es la clave, lo encontraré. Decidí actuar sola. Javier había mantenido su estudio de sonido, el santuario, herméticamente cerrado. Nadie tenía las llaves excepto él y supuestamente el notario. Pero yo recordaba un viejo juego de llaves de emergencia que mi hija guardaba. Esa misma noche volví al ático. La seguridad era de alta tecnología, pero mis contactos eran mejores. Entré sin esfuerzo. La luna de Madrid bañaba de plata el suelo de mármol. Mi vestido de cóctel negro, un diseño ajustado de manga larga con un cuello cisne,
que delineaba cada curva sin revelar nada, se sentía como una segunda piel, fuerte y dominante. Mis tacones en charol eran mis únicos testigos sonoros. El santuario estaba en el ala más oscura del apartamento. Era un espacio insonorizado, lleno de sintetizadores y equipos de grabación. Pero lo que me llamó la atención no fueron las máquinas, sino un pequeño escritorio de ébano con un único cajón cerrado con llave. Busqué en el manojo de llaves. La última, pequeña y de latón antiguo, encajó. Un clic suave, casi obsceno, resonó en el silencio. Abrí el cajón. Dentro no había dinero ni documentos, sino 3 objetos. Un viejo carrete de cinta de audio etiquetado Cádiz, tientos y tacones. Una delicada horquilla de pelo, típica de las bailarinas de flamenco. Y un sobre arrugado con mi nombre y una sola palabra escrita a mano por Javier, perfecta. Mi pulso se aceleró. Retiré el contenido del sobre. Era una foto Polaroid, una mujer joven de cabello oscuro y rizado, con una mirada desafiante, vestida con un traje de baile de corte impecable y con unos zapatos de flamenco de tacón cuadrado, de suela gruesa y madera, listos para la percusión. Estaba de perfil, justo antes de empezar a golpear el suelo. Al reverso, la letra de Javier, Elena. Ella me enseñó que el ritmo es control. Pero su taconeo era diferente. Más duro. Más puro. Búscala en Sevilla. Ella es el compás prohibido. Me desplomé en la silla de cuero de Javier. El hombre que compartía mi vida íntima a través de mi hija y profesional, Javier, no solo había tenido una amante. Había buscado en ella una disciplina rítmica que él no encontraba en mí, la dama de hierro. Mi mano se cerró sobre la Polaroid. La mujer de la foto, con ese aire de fuego andaluz, representaba la antítesis de mi control frío. Tenía que ir a Sevilla. Tenía que encontrar a la mujer del taconeo prohibido. Pero antes de levantarme noté algo más en el cajón. Debajo de una carpeta, había un pequeño diario encuadernado en cuero. Al abrirlo encontré un boceto. No de un edificio, sino de un zapato, una bota de jinete altísima, de cuero grueso, con un tacón tan afilado que parecía un arma. Junto al dibujo en la letra perfecta de Javier, una frase escalofriante: el castigo es el sonido, madre. El ritmo es la penitencia. Un sudor frío me perló la frente. Me di cuenta de que el juego de Javier no había terminado con su muerte. Acababa de empezar. La urgencia me devoraba. La foto de esa bailaora de mirada indomable, junto a la escalofriante nota de Javier sobre el castigo y la penitencia, me había despojado de mi última capa de frialdad. Tenía que moverme y rápido, antes de que Ricardo Mendoza, con sus ojos perspicaces, adivinara la magnitud de lo que había encontrado. La mañana en que partí hacia Sevilla, dejé el traje de seda salvaje y los tacones de aguja en Madrid. El asfalto andaluz exigía otra cosa. Elegí un vestido de lino de corte impecable, en tono blanco roto, que me llegaba hasta la mitad de la pantorrilla. Era ajustado en la cintura, sofisticado pero funcional. En mis pies opté por unas botas de cuero suave de tacón cubano, sólidas, con un golpe sordo, pero que me permitían caminar sin el constante clac de la dominación. Este cambio me hizo sentir expuesta, como si me hubiera quitado una armadura. Era la primera vez en años que mi calzado no gritaba autoridad. Llegué a la estación de Atocha para tomar el AVE, el tren de alta velocidad. El calor de la meseta ya se sentía, incluso a primera hora. Mientras esperaba, la mano de un hombre se posó con firmeza pero sin agresividad en mi codo. «Pensaste que te librarías de mí, ¿verdad, Elena?» Era Ricardo Mendoza. Llevaba una chaqueta ligera de ante sin corbata, con el cuello de la camisa abierto. El cambio era deliberado, un intento de parecer más accesible, más andaluz. Su expresión era de intensa preocupación. «Mi billete es primera clase, Ricardo. Dudo que coincidiéramos». Le ofrecí mi sonrisa más glacial.
El destino siempre tiene mejores arreglos. Javier y yo teníamos un código, Elena. Cádiz, tientos y tacones. Esa cinta es más que una dirección. Es una firma. Y tú no sabes leerla. Su tono, aunque formal, llevaba una inyección de familiaridad que me encendió. Odiaba que él insinuara tener una llave para el mundo oculto de Javier que yo, su suegra y gestora de su hija, no poseía. Acepté a regañadientes su compañía. Él había reservado el asiento contiguo al mío. El vagón era silencioso y elegante. Una vez que el tren alcanzó su velocidad máxima, la conversación profesional se desvaneció, dejando solo la tensión. Saqué la cinta de audio del bolsillo de mi bolso Hermès. Era un carrete antiguo de baja fidelidad. Necesitamos escuchar esto, dije mirando el título escrito a mano, Cádiz, tientos y tacones. Ricardo sacó de su mochila una vieja grabadora portátil. Me miró y por primera vez, en su mirada no vi desafío, sino entendimiento. Javier odiaba la música limpia. Buscaba la fricción, el error, el ruido de fondo. Y el ritmo, Elena. El ritmo es lo único real en la vida. Conectó los auriculares compartiendo el cable. Fue un gesto forzado de intimidad. Nuestros hombros casi se tocaban, y yo pude sentir el calor de su brazo. Cerré los ojos tratando de ignorar su cercanía, y me concentré en la grabadora. El sonido comenzó. No era un tiento o un palo de flamenco lento y serio, sino el preludio al mismo. Solo había silencio roto por el roce de la aguja y luego del ritmo. No era música en el sentido formal. Era el sonido puro del taconeo, grabado de cerca. Un golpe seco y profundo contra un suelo de madera. No había guitarra, solo la percusión. Tac. Tac, clac. Tac, tac. Era un ritmo hipnótico insistente que crecía en velocidad y luego se detenía abruptamente, dejando un vacío tenso. El sonido de un talón de madera, fuerte y firme, contra la caja de resonancia de un escenario. Era disciplinado hasta el extremo, pero también poseía una sensualidad elemental. Mi respiración se acompasó involuntariamente al ritmo. Imaginé a la mujer de la foto, Carmen, con su postura rígida, desatando esa energía rítmica. Javier no buscaba una melodía, buscaba el sonido de la voluntad doblegada y luego reafirmada en el golpe seco y final. Era el ritmo de la obediencia convertida en arte. Sentí un calor extraño en mis propias pantorrillas, como si mis botas de cuero desearan golpear el suelo y unirse a ese compás prohibido. Cuando la cinta terminó, el silencio del tren nos golpeó. Abrí los ojos y encontré la mirada de Ricardo. Estaba ligeramente sonrojado. Ese ritmo desde Guarnicionería Vargas, susurró Ricardo, rompiendo el hechizo. ¿Lo sientes? La calidad del golpe. No es un zapato cualquiera. Es un zapato de flamenco hecho a medida, con un alma de madera tan dura que cada golpe es un martillazo. Es una guarnicionería de Sevilla, Triana. Hacen botas y zapatos de baile que son como instrumentos musicales. Mi mente, la mente de la abogada que siempre buscaba la fuente del poder, reaccionó, Vargas. Curioso. Es mi apellido. No es curioso, respondió Ricardo, su voz ahora grave. Es el apellido de la madre de Carmen. El negocio familiar. El tren entró en Sevilla. La luz dorada de Andalucía nos inundó. Sentí que Madrid y mi vida de control se habían quedado atrás. Alquilamos un coche antiguo, un Seat 1500 descapotable, un guiño al pasado andaluz, supongo que idea de Ricardo, y nos dirigimos a Triana. La guarnicionería Vargas se encontraba en una calle estrecha, oscura, alejada del bullicio turístico. Nos recibió doña Lola, una mujer robusta de unos 60 y tantos años, con las manos curtidas por el cuero. El local olía a piel, a pegamento y a una historia profunda y silenciosa. Buscamos a su hija, dije con la precisión de mi antigua profesión.
Carmen Vargas. Doña Lola no se inmutó. Levantó una ceja. ¿Para qué quiere un par de madrileños elegantes a mi Carmencita? Ella ya no baila para ese tipo de gente. Le mostré la Polaroid de Javier. El gesto de Doña Lola se endureció al reconocer a su hija, pero se suavizó al ver el rostro de Javier. Ah, el arquitecto. El que estaba obsesionado con sus botas de baile. Doña Lola suspiró. Él venía aquí. No para ella. Para el sonido. Quería que los zapatos tuvieran una voz específica. Los hacía forrar con maderas especiales. Carmen le dio lo que él quería, el ritmo. ¿Dónde está ahora? Preguntó Ricardo. Se fue. Hace 4 años. Justo después de que su marido murió, el pobre de Francisco. ¿Su marido? ¿No era Javier? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Javier, al igual que con mi hija, era el hombre secreto de esta mujer. Javier era el director de la orquesta de Carmen. Su obsesión. Su patrón. Pero no su marido. Él la grababa aquí mismo. Horas de ella golpeando. Una y otra vez. Javier la llamó el compás prohibido porque ese ritmo era tan duro, tan puro, que casi le rompía los tobillos. Doña Lola nos guió a la parte trasera de la tienda, que se abría a un pequeño patio. Me mostró un baúl antiguo de cuero. Esto es lo que dejó Carmen. Dijo que se lo diera al hombre que viniera buscando el tacón cuadrado. Ni el dinero ni el amor. Solo el ritmo. Abrí el baúl. No había ropa, solo una docena de zapatos de flamenco de distintas maderas y pieles, cada uno con un tacón diferente como instrumentos musicales. Y un único objeto en el fondo, un cuaderno de dibujo. Lo abrí con manos temblorosas. No eran dibujos de zapatos, sino de un niño. Y en la última página, un dibujo a carboncillo. Un retrato de Javier, el arquitecto. Abajo la letra de Carmen. Javier quería que este niño sintiera el ritmo. Que su primer sonido no fuera un llanto, sino un golpe seco y obediente. Se lo di. Pero a cambio me llevó a un lugar donde nadie nos encontrará jamás. El ritmo de un hijo es más poderoso que cualquier tacón. Y bajo el texto una dirección garabateada a lápiz, Finca El Eco, Jerez de la Frontera. Jerez. La cuna del flamenco más puro. Carmen no solo había huido, sino que había dado a Javier lo que él más deseaba, un hijo que llevaría su obsesión por el ritmo. Y la había escondido. Sentí la fría determinación de Ricardo a mi lado. Estábamos atados por un secreto mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Y ahora, iríamos por el hijo de Javier. El viaje a Jerez fue una tortura silenciosa. El viejo Seat 1500 se sentía como una olla a presión bajo el sol de Andalucía. El asfalto ardía y el viento, al pasar por la ventanilla, no refrescaba, sino que avivaba la tensión entre Ricardo y yo. La Polaroid y la cinta de audio se habían convertido en un tercer pasajero incómodo. Para el ambiente de la campiña, elegí despojarme aún más de mi indumentaria madrileña, buscando una autoridad práctica. Llevaba unos pantalones de cuero negro de talle alto y corte recto, que abrazaban mis caderas con una firmeza que me resultaba familiar y reconfortante. Los combiné con una camisa de seda beige de cuello alto y mis botas de montar de caña alta en cuero liso. Eran unas botas diseñadas para el control ecuestre, sobrias, elegantes, sin el clac del charol, pero que me daban la sensación de pisar fuerte, de poseer el terreno. El olor a cuero fino en el ambiente cerrado del coche era una sutil afirmación de mi dominio, aunque el sol y Ricardo trabajaban para derretirlo. Ricardo conducía con una concentración casi febril. Su cercanía en el asiento de tela desgastada, el roce accidental de nuestros brazos al cambiar de marcha, todo ello creaba un campo de energía que intentaba ignorar con mi disciplina mental. Jerez, musitó Ricardo, señalando a un cartel.
Aquí se encuentra el flamenco más puro. La raíz. Pero también el vino. El fino. El amontillado. Los secretos se guardan mejor bajo una capa de alcohol. Yo no bebo, Ricardo, respondí secamente. Y los secretos solo se guardan hasta que alguien con la llave decide abrirlos. Yo tengo la llave. Tú tienes un mapa, Elena. Yo entiendo el lenguaje de Javier. Llegamos a la dirección garabateada por Carmen. La finca El Eco no era una mansión, sino una casona de campo austera y baja, rodeada de tierra de labor. El nombre El Eco era ominoso. Aparcamos bajo una higuera centenaria. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido de los insectos. Mis botas de montar hundían su tacón sólido en la tierra roja y seca. La casa estaba vacía, pero no abandonada. Había señales de vida reciente, una cuerda de tender, una maceta con geranios secos. Encontramos una puerta lateral abierta y entramos en lo que había sido un estudio. Era una habitación grande con un suelo de madera desgastada por incontables horas de baile, y una acústica sorprendente. Lo que encontramos allí heló mi sangre. No había un piano, sino una pequeña plataforma de baile, un tablao improvisado, manchado de oscuro en el centro. Y junto a él un metrónomo de madera funcionando a un ritmo lento y constante, tac, tac, tac. Ricardo se apresuró a apagarlo. El silencio que siguió fue más ruidoso que el tic-tac. Javier no quería un instrumento, susurró Ricardo, pasando la mano sobre el suelo de baile. Quería un escenario. Quería que el ritmo se grabara en el cuerpo. Que la danza fuera la penitencia. Y entonces lo vi. Escondida bajo la plataforma, había una caja pequeña de madera de cedro con la inicial M grabada a fuego. El niño. Mateo. Dentro no había juguetes, sino 3 objetos que revelaban la oscura naturaleza del juego de Javier con su propio hijo. Una delicada camisa blanca de niño, pero con los puños y el cuello almidonados con una rigidez anormal. Era una camisa de disciplina. Un pequeño cinturón de cuero infantil, con una hebilla minúscula pero pesada, que debía usarse ajustado. Y un libro de ejercicios. No de matemáticas ni de lenguaje, sino un cuaderno de partituras con la letra de Carmen. Hojeé el cuaderno con las manos temblorosas. No eran notas musicales. Eran esquemas rítmicos. Dibujos de pequeños pies, marcando patrones complejos. Y en la última página, un dibujo simple, un corazón. Bajo el dibujo del corazón, la letra de Javier, no de Carmen. Mi ritmo no está en la madera, está en el músculo. El compás perfecto es el que no se puede romper. El corazón de Mateo. 7×8. Implacable. El castigo era el sonido, y el ritmo era la penitencia. Javier no quería que su hijo tocara el piano, quería que el latido de su corazón se ajustara a un patrón rítmico tan complejo y obsesivo que lo consumiría. El niño debía ser el metrónomo viviente. Me llevé la mano a la garganta. El control que yo ejercía sobre mi vida era estético, el de Javier era intrusivo, biológico. Se han ido, declaré sintiendo un vacío helado. Carmen se dio cuenta de lo que él estaba haciendo. Escapó. ¿Pero a dónde?, preguntó Ricardo. ¿Carmen dejaría de bailar? ¿Dejaría de marcar el ritmo? En ese momento mis botas de montar me hicieron tropezar ligeramente con un objeto escondido bajo el escritorio. Era una pequeña muñeca de tela, muy antigua, vestida con un trajecito de baile andaluz. La falda estaba bordada a mano. Le di la vuelta. En la espalda de la muñeca una etiqueta cosida a mano, en letra infantil, Mateo. Mi Eco. Destino, Xochimilco. Xochimilco. Musité. Eso no es España. Es Ciudad de México. El giro fue brusco, brutal.
Javier había huido del viejo mundo buscando el anonimato total en el nuevo mundo. México. Un país vasto, caótico, lejos de mi influencia y de mi ley. Ella no se fue sola, dijo Ricardo, leyendo mi mente. Javier tenía negocios en México. Pero no en la capital. Su obsesión por la tierra seca y el ritmo. Se detuvo. El zapateado. La danza de las botas en la tierra. México tiene un ritmo más primitivo, más terrenal. Ella lo llevó a un lugar donde el ritmo es indomable. Mi mente estaba calculando la logística de un viaje transatlántico. Mi hija Sofía, mi nieta Clara a Madrid, mi vida, todo parecía insignificante. Ricardo, dije, quitándome las botas de cuero con un suspiro audible y dejándolas caer con un golpe sordo en el suelo de madera. Necesitaba sentir el suelo frío bajo mis pies. Estaba desarmada. Vamos a Ciudad de México. Pero esta vez, iremos a buscar a mi yerno. Javier no ha muerto. Solo ha huido. Ricardo me miró con una intensidad que traspasaba mis defensas. Siempre lo supe, Elena. El compás prohibido no era el ritmo de Carmen. Era el tuyo. El de tu control. El caos de la capital exigía pragmatismo. Dejé mi traje de cuero español en el equipaje. Elegí la antítesis de mi armadura, un mono jumpsuit de lino color marfil, de corte fluido con un cinturón ancho que, si bien marcaba mi figura, se sentía más como una caricia que como una atadura. El cuello en V era profundo, inusual para mí, pero elegante. En mis pies, opté por unas sandalias de cuero artesanal de diseñador, estilo huarache moderno con una suela casi plana. El contacto directo con el suelo me hacía sentir vulnerable. Pero también extrañamente libre. Por primera vez en mi vida, no hacía ruido al caminar. Xochimilco era un laberinto acuático, un revoltijo de canales, trajineras pintadas de colores chillones y el ruido constante de los mariachis. Ricardo se encargó de alquilar una lancha pequeña y discreta, lejos de las zonas turísticas. Llevaba una chaqueta de algodón ligera y una gorra, mezclándose mejor que yo. Javier no vendría aquí por la belleza, a Elena, dijo Ricardo, mientras la canoa se deslizaba por el agua lodosa y verde. Vendría por el ruido de la tierra. El zapateado. La bota charra golpeando la tarima. Es un ritmo más primitivo, más enraizado que el flamenco. Aquí el ritmo es vida y es desorden. La canoa era estrecha. Yo estaba sentada en la popa, mi pierna ligeramente extendida, el lino suave acariciando mi piel. Ricardo remaba con una facilidad sorprendente. La cercanía en ese espacio flotante era insoportable. Él estaba tan cerca que podía oler su colonia, terrosa y especiada. El movimiento constante y rítmico de la canoa, el suave chapoteo del remo, era una nueva forma de compás que Javier habría adorado. La muñeca nos dio el destino. «¿Pero por qué Xochimilco?», pregunté, mi voz apenas un susurro sobre el agua. «El Eco», respondió él. La finca se llamaba El Eco. Aquí en Xochimilco el eco del guitarrón viaja por el agua. Pero hay más. Javier tenía un conocido, don Rafael. Un maestro del zapateado que se retiró aquí para hacer sus propias botas de baile. Un artesano obsesionado con el sonido de la suela. El silencio que siguió fue tenso. Nos detuvimos en una islita diminuta donde había un pequeño cobertizo de madera. El olor a cuero similar al de la guarnicionería de Triana nos invadió. Dentro encontramos a don Rafael. Era un hombre anciano y robusto con ojos cansados pero sagaces. Estaba sentado, tallando la suela de una bota de charro con un tacón sorprendentemente alto y sólido. Don Rafael, dije acercándome a él con la muñeca de tela en la mano. Buscamos a Carmen Vargas y a Mateo. Queremos saber del ritmo. El anciano dejó de trabajar y miró la muñeca. Su rostro se cerró. Carmen, la de la música rota,
dijo en voz baja, su acento era un cálido murmullo. El arquitecto venía. Quería que hiciera botas especiales para el niño, Mateo. Botas que no fueran para caminar, sino para marcar. ¿Marcar qué, don Rafael?, preguntó Ricardo con un tono urgente. El silencio. Javier decía que el ritmo más puro es el que se impone sobre el silencio. Quería que el niño sintiera la fricción del cuero en su tobillo, el golpe seco del tacón en la tarima frágil. Don Rafael nos mostró el objeto más inquietante. Era una pequeña bota de niño, hecha de cuero de cabra, con un tacón tan perfectamente equilibrado que si se dejaba caer sobre una superficie, el sonido era un golpe limpio y resonante. Mateo lloraba. El taconeo era una obligación, continuó el anciano. Javier lo ponía en una tarima especial que hice. Muy delgada, para que la vibración del golpe se sintiera en sus pequeños huesos. Quería que el ritmo le doliera para ser perfecto. Me quité mi sandalia para sentir la fría madera de la tarima bajo la planta de mi pie. Era tan fina que vibraba con solo pisarla. Entendí el fetichismo de Javier, no era solo el sonido, sino la sensación del golpe, el impacto físico, la disciplina sentida. Recordé la rigidez de mis propios tacones, pero nunca el dolor. Carmen lo detuvo, susurré sintiendo náuseas. Sí. Un día ya me pidió que hiciera algo diferente. Que cambiara el ritmo, que destruyera el compás de Javier. Don Rafael se dirigió a un baúl de herramientas. Sacó un par de zapatos de baile para niña, pequeños y blancos con suelas de gamuza. Totalmente silenciosos. Ella hizo que Mateo bailara sin hacer ruido. El zapateado sin sonido. Dijo que si el ritmo de Javier era la penitencia, el de ella sería la liberación silenciosa. Don Rafael nos reveló la dirección. Carmen no había huido a ningún sitio exótico. Había seguido la ruta del dinero y la ley de Javier. Había ido a los Estados Unidos, a San Antonio, Texas, donde Javier había comenzado su imperio de arquitectura. Y había ido directamente a la única persona que Javier no podía controlar. Mi propia hija Sofía, que vivía allí con mi nieta Clara. Ella le dejó un mensaje a Javier, dijo don Rafael, entregándome una pequeña hebilla de cinturón de plata con una inscripción nahua. Le dijo que si quería el ritmo de su hijo, tendría que buscarlo donde el zapateado se encuentra con la ley de su suegra. Ricardo y yo salimos del cobertizo. La canoa nos esperaba. El sol se estaba poniendo, tiñendo el agua de naranja y púrpura. Sofía, dije sintiendo un escalofrío. Carmen puso a su hijo en el centro de mi propia vida. Ha llevado el compás prohibido a mi hija. Mientras Ricardo remaba, el sol desapareció. La oscuridad nos envolvió. El movimiento de la canoa era hipnótico y el cuerpo de Ricardo, inclinado rítmicamente al remar, estaba peligrosamente cerca. El zapateado silencioso de Carmen es un desafío más grande que cualquier grito, musitó Ricardo, sin dejar de remar. Lo sé, respondí. Y ahora debo ir a Texas y enfrentar el eco de Javier, no solo en su hijo, sino en el rostro de mi propia hija. El control que ejercí sobre mi vida se ha convertido en la celda de mi nieta. En ese momento la canoa se balanceó. Mi mano buscó un punto de apoyo y se cerró sobre el antebrazo desnudo de Ricardo. El contacto fue eléctrico, breve e intenso. Sentí la firmeza de su músculo bajo mi toque, tan real y potente como el ritmo puro que Javier buscaba. No era un gesto de pasión, sino de supervivencia compartida. Retiré mi mano rápidamente, mi respiración agitada. Texas, dije, mi voz ahora fría y firme. Sofía. Es el final de la partida. Dejé atrás el lino y las sandalias planas en México. Para la confrontación final necesitaba autoridad, pero con una lección aprendida. Elegí un vestido tipo lápiz de gabardina azul marino, elegante, estricto, pero con la suficiente elasticidad para el movimiento. En mis pies volví a los tacones, pero esta vez,
opté por unos salones de punta fina, con un tacón ancho y bajo kitten heel, forrados en ante. Eran silenciosos, firmes, un compromiso entre la autoridad del clac y la libertad del silencio. Simbolizaban mi nuevo ritmo, control pero con humildad. Ricardo y yo llegamos al barrio residencial de Sofía en San Antonio. Era un lugar limpio con césped bien cuidado, ajeno a los secretos de Triana y Xochimilco. La casa de mi hija era tan pulcra y ordenada como yo. Sofía, mi hija, 28 años, abrió la puerta. Estaba pálida, vestida con ropa casual, con el rostro marcado por la tensión. Apenas me miró. Sabía que vendrías, madre. Javier se encargó de eso. Su voz era plana. ¿Dónde está el niño, Sofía? Mi voz era un susurro frío. ¿Dónde está Mateo? ¿Y por qué te ha involucrado Carmen? Sofía nos hizo pasar. El interior de la casa era luminoso y moderno, lleno de muebles de diseño. No había rastro de arte andaluz ni de obsesiones rítmicas. Excepto por un detalle inquietante, en la pared de la sala, no había cuadros, sino una serie de pequeños ganchos espaciados con perfecta precisión. Javier no está muerto, madre, dijo Sofía, clavando su mirada en la mía. Murió su antigua vida. Se deshizo del arquitecto y del marido que no amaba el ritmo. Ahora solo es el coleccionista. El que busca el compás perfecto. Me explicó el plan de Carmen. La bailaora se había dado cuenta de la obsesión de Javier de convertir a Mateo en un metrónomo viviente. Pero en lugar de huir a un escondite, lo llevó al lugar más seguro y más doloroso para Javier, mi jurisdicción, mi control, mi ley. Carmen sabía que yo, Elena Vargas, la dama de hierro, jamás permitiría que un secreto así manchara el linaje de mi nieta, Clara. Ella sabía que tú lo protegerías. Que irías tras el ritmo que él te robó, concluyó Sofía. Mateo está aquí. Y el compás prohibido también. En ese momento apareció el niño. Mateo, 4 años, pequeño, con el cabello rizado de Carmen, pero con los ojos inquietantes y brillantes de Javier. No llevaba zapatos, solo calcetines, y su ropa era holgada y normal. Mateo, dijo Sofía suavemente, muestra a la abuela tu juego. Mateo se acercó a la pared de los ganchos. En lugar de colgar objetos, el niño comenzó a tocarlos con sus dedos, siguiendo un patrón. Golpe. Pausa. Golpe, golpe. Pausa larga. Él no baila, dijo Sofía. Javier no lo entrenó para bailar. Lo entrenó para escuchar. El niño se detuvo y se quedó en silencio. Luego, sin que nadie lo pidiera, Mateo puso la palma de su mano izquierda sobre su pequeño pecho. Y el latido de su corazón comenzó a sonar en el silencio del salón. Boom. Boom, boom. Pausa. Boom. Era el mismo ritmo que había tocado en los ganchos. Y era el ritmo exacto que escuchamos en la cinta Tientos y tacones de Triana. El ritmo obsesivo en 7/8, el compás prohibido. El niño no había aprendido un patrón externo, Javier había condicionado su cuerpo para que su corazón latiera al ritmo de su obsesión. El castigo era el sonido y el corazón del niño era la penitencia. Mateo era el metrónomo viviente. Ricardo se acercó a Mateo con lágrimas en los ojos. Es la perfección, un ritmo biológico. Imposible de romper. Y la clave, interrumpió Sofía, señalando los ganchos. Esos ganchos son para exhibir los zapatos de tacón que Javier coleccionaba. Quería que Mateo sintiera la presión de su ritmo, rodeado por las herramientas de su disciplina. En ese instante se abrió la puerta de la calle. Un hombre entró alto, bronceado, con el pelo cortado al ras y una mirada penetrante. Llevaba ropa deportiva, pero su porte era inconfundible. Veo que has traído a tu acompañante, madre. Era Javier Ledesma. Vivo. Físicamente impecable. Mi corazón se detuvo. Javier.
El notario, el testamento. Una farsa. Una puesta en escena, madre, sonrió Javier, pero su sonrisa era fría. La muerte era mi única forma de asegurar que tú salieras de tu jaula de Madrid. Necesitaba que sintieras el ritmo, que persiguieras el tacón. Tú eres mi público, Elena. La única que entiende la disciplina. Javier me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mis tacones bajos de ante. Has cambiado de ritmo. Eso es bueno. Pero el juego aún no termina. Se dirigió a la pared de los ganchos. Sacó una llave de su bolsillo y la insertó en un pequeño compartimento. Extrajo un único objeto, una bota de cuero idéntica a la que dibujó en Jerez, alta, rígida, con un tacón afilado y pesado, pero este tacón estaba hecho de ébano pulido. Era la bota del castigo. Este es el compás que faltaba a Elena, dijo con la voz cargada de una intimidad perversa. Una bota diseñada no para bailar, sino para imponer el ritmo. El castigo final. Javier se acercó a Mateo. El niño, al ver la bota, se puso a temblar. Carmen le dio a Mateo un ritmo silencioso de liberación. Pero yo te daré a ti, madre, la penitencia del sonido. Se giró hacia Sofía. Ahora, Sofía. El último acto. Mi hija, la que creí débil y dominada, caminó hacia Javier. Ella no lo miró con amor, sino con una obediencia sombría. Se quitó la blusa y el pantalón, revelando un conjunto de lencería de satén negro, tan estricto como mis trajes, con ligueros y medias. No era sexy, era disciplinado. Sus piernas atléticas estaban perfectamente tensas. Sofía tomó la bota de ébano de Javier y, con un movimiento aprendido, se la puso. La bota subió por su pierna hasta casi la rodilla. Ella es el último instrumento, Elena, susurró Javier. El ritmo final. Sofía te ha traído hasta aquí para que veas el resultado de tu propia disciplina. Sofía levantó la pierna con la bota de ébano y la dejó caer sobre el delgado suelo de madera de la sala. El sonido no fue un golpe de baile. Fue un golpe seco, brutal, resonante. ¡Clank! El niño, Mateo, gritó. El impacto del tacón en la madera fue tan fuerte que sentí la vibración en mis propios tacones de ante y el latido de mi corazón se descontroló. Sofía, mi hija, estaba imponiendo el compás prohibido, el ritmo del castigo, sobre la casa y sobre el niño. Javier me miró triunfante. Te lo dije, madre. El castigo es el sonido. Y tú eres la única que lo escucha. Me acerqué a mi hija, la furia y el horror luchando contra mi control. El clank resonaba, incesante. Basta, Sofía. Detente. Grité. Sofía alzó la pierna de nuevo, mirándome con ojos vacíos. No es Sofía, madre, susurró. Es la obediencia. El ritmo que tú me enseñaste. Y tú tienes el otro par. Javier señaló a un gancho solitario que yo no había visto. Colgado allí había una bota de cuero negra idéntica a la de Sofía, con un tacón de ébano igualmente afilado. Para completar el compás necesitas el dúo. Ella baila el castigo. Y tú, madre, debes bailar la penitencia. Póntelas y golpéame. Es la única forma de liberar el ritmo de Mateo. ¿O prefieres que tu nieto muera al ritmo de su propio corazón? La bota colgaba, invitándome a ponerme el castigo de Javier. Sentí el pulso de Mateo frenético al compás del clank de Sofía. Tenía que tomar la bota. Tenía que volver al ritmo.